entonces a arrancar con lo que nos quedó pendiente del domingo pasado, que fue la formación del Nuevo Testamento. Vamos a hacer brevemente eso y después entrar en el tema específico para hoy, que es el tema de autoridad de las Escrituras. Y que tiene mucho que ver lo que vamos a ver ahora de la formación del Nuevo Testamento con el tema de autoridad de las Escrituras, porque están enlazadas, ¿no? De paso digo, estás grabando. Sí, el otro día cuando tuve que subir eso y me miré, vi que tengo una cantidad de tics que yo no me había dado cuenta. Y formas de hablar que cuando estamos así son normales, sí. Pero cuando vos te ves en una cosa así, ¿por qué hizo esa pausa este hombre? Bien, habiendo aclarado eso para los televidentes, o compuvidentes debería llamarse ahora, ¿no? Vamos entonces al tema. A diferencia del Antiguo Testamento, y de paso hago otra aclaración, ustedes van a ver que en distintos lugares se ha dejado de usar la expresión Antiguo Testamento y se habla de Biblia hebrea o Primer Testamento o algunas otras expresiones por el estilo. Yo sigo usando Antiguo Testamento y explico por qué. Porque nosotros no leemos la Biblia hebrea. Leemos una parte de nuestra Biblia que se llama Antiguo Testamento, para diferenciarlo del Nuevo Testamento. Entonces, si uno habla de la Biblia hebrea, habla de un libro que en realidad tiene una autonomía distinta para los no creyentes que para los creyentes en el Mesías Jesús. ¿No es cierto? Los que afirmamos la fe en el Mesías Jesús, consideramos que esa parte de la Escritura que lo anuncia, tiene sentido justamente porque lo anuncia, entonces no tendría por qué ser separada lo anunciado del anuncio, ¿no? Entonces por eso yo prefiero seguir usando la expresión Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se forma en un periodo mucho más corto, que va de aproximadamente 50 años. La vez pasada yo lo había notado. Tenemos el primer escrito, el más antiguo, fue Primera Tesalonicenses, que se debe haber escrito hacia fines del año 49 o principios del 50. Siempre estamos hablando en este caso de después de Cristo, ¿no es cierto? Después de Cristo. Y, obviamente. Claro, es como si yo quisiera ahora subir a la segunda clase. Y lo último de lo que entró en el canon, después vamos a hablar de qué entró y qué no entró en el canon, lo último de lo que entró en el canon probablemente sea Segunda Pedro. ¿Qué dice acá? Sí, está. Segunda Pedro, que puede haber sido escrita hacia el año 100. ¿Cierto? Obviamente no por Pedro. ¿Por qué digo esto? Si ustedes buscan en sus Biblias Segunda Pedro, los versículos, el versículo 16, o 15,
15, 16 para ser más completo. ¿Qué capítulo? Capítulo 3, versículos 15 y 16. Si uno quisiera, podría decir 3, 14, 16, pero ya sería otra cosa. ¿Desde 15? Sí, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son lógicas e inconstantes. Tuercen, como también la otra escritura para su propia perdición. Bien, ¿qué es lo que supone esto? Que ya están reunidas las cartas de Pablo y que son objeto de controversia doctrinal. Porque dice, algunos ya les escribió Pablo. O sea que las cartas de Pablo se han reunido. Ahora, ustedes piensen que para reunir las cartas que Pablo escribió, no lo hicieron por internet. Hubo que averiguar dónde estaban, cómo estaban, copiarlas, juntarlas, distribuirlas. Todo esto lleva un tiempo grande. Y no solamente eso, sino que ya hay además controversias de cómo deben interpretarse. Y ya hay una discusión de cuál es la recta interpretación y cuál sería los que tuercen esta y otras escrituras para su perdición. Entonces quiere decir que las cartas de Pablo ya han empezado a ser consideradas como escritura. Por eso no puede haber sido escrito esto en el año 60. Esto lleva un proceso por lo menos de 30, 40 años. Entonces, si consideramos que la última carta de Pablo sea Romanos, la última carta hológrafa, es decir, la última que él escribe directamente, porque después hay algunas que son como recopilaciones de sus dichos. Después voy a explicar eso brevemente para no generar más conflictos de los que hay. Es 60, por lo menos estamos en el año 90, cuando las cartas han sido recuperadas, copiadas, distribuidas, discutidas y algunos empiezan a considerar la escritura. De manera que ahí tenemos Pedro obviamente ya falleció, ¿no es cierto? Según todo lo que podemos recuperar, que nada de esto es documental, pero lo que plantea la tradición oral, que Pedro y Pablo fueron ejecutados durante el gobierno de Nerón en Roma, ¿no? De manera, y eso tiene que haber sido entre el año 60 y el 64 a más tardar. Claro. ¿No es cierto? La carta de Pedro nos plantea este tema justamente, ¿por qué se escribe bajo el nombre de Pedro? Así como hay otras cartas, por ejemplo, la carta a los Efesios, o las 3 cartas llamadas pastorales, las 2 de Timoteo y Tito, que evidentemente por una cantidad de datos que da, tienen que haber sido escritas post-mortem Paulus, después de la muerte de Pablo. ¿Son falsas por eso? No. Para nosotros son canónicas, más allá de que hayan sido escritas por el propio Pablo o no. Les doy un ejemplo para ver que eso no es nada inusual.
La más grande obra de la lingüística moderna, la gramática estructural de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure no escribió una sola palabra. Murió sin haber escrito nada de su gramática estructural. ¿Por qué entonces existe el libro Gramática Estructural de Saussure? Porque sus alumnos fueron tomando nota de todas sus cosas, notas más o menos textuales, no existían las grabaciones, juntaron, elaboraron entre ellos cuál podía ser la más fidedigna y publicaron sus apuntes de las clases de gramática, de lingüística que dio Ferdinand de Saussure. Hay un libro, Fenomenología de la Religión, de Heidegger, donde justamente trata Primera y Segunda Tesalonicenses, dentro de su fe, que tampoco fue escrito por Heidegger. Son apuntes de sus alumnos del curso que dio, y que él ni siquiera lo vuelve a mencionar porque las cosas que dijo después su pensamiento fue cambiando, entonces nunca quiso volver a editar eso. Pero los alumnos traviesos lo editaron. El libro, un libro fundamental para entender a Pablo en la modernidad, es de un rabino, Jacob Taubes, que se llama La teología política de Pablo. Nuevamente, fueron conferencias, las últimas conferencias que dio Taubes, que incluso no las terminó porque murió antes. Él ya estaba con un cáncer terminal y dijo: quiero dar estas últimas conferencias sabiendo que me voy de este mundo, pero la última no llegó a darla completa. Pero sus alumnos recogieron y lo volcaron en un libro. Entonces, la pregunta es: ¿esos libros son de Heidegger, de Taubes, de Saussure? Sí y no. Con estas cartas pasa lo mismo. Son las enseñanzas que estos apóstoles dieron, sea Pablo, sea Santiago, sea Pedro, y sus discípulos recogieron sus enseñanzas en la forma en que la daban los maestros, o sea, a través de cartas. Entonces, es probable que la carta a Tito sea la carta que Tito se escribió a sí mismo para recordarse y publicar las enseñanzas que le había dado Pablo. ¿Son de Pablo? Sí, las ideas centrales son de Pablo, pero cuando uno compara Primera Tesalonicenses con Primera Timoteo, se da cuenta que el lenguaje no es el mismo, que no son textos de un mismo autor, aunque haya evolucionado en el tiempo. Pero la esencia del mensaje. Para nosotros es canónica. Para nosotros tiene, y ahora voy a entrar, por eso yo decía que el tema de autoridad está vinculado con el tema de la formación. ¿Por qué? Porque para nosotros tienen la autoridad de haber sido reconocidas como inspiradas por el Espíritu, más allá de que la pluma haya sido de la mano de Pablo o de la mano de alguno de los discípulos de Pablo. Por ejemplo, yo escribí un comentario sobre Segunda Tesalonicenses donde digo que es probable que Segunda Tesalonicenses haya sido escrita por Silvano o Silas, ¿no? Silvano el nombre latino, Silas el nombre hebreo. Y de hecho, la carta empieza Pablo, Silvano y Timoteo a los hermanos y demás. Entonces, ¿por qué hay que suponer que solo Pablo? También puede haber sido Silvano interpretando el pensamiento de Pablo. Y uno ve en esas cartas similitudes y diferencias, incluso diferencias teológicas.
Diferencias teológicas, digo, en énfasis, no es que sean contrarias, pero uno pone un énfasis en una cosa, el otro pone el énfasis en la otra, ¿no? Y hay diferencias de vocabulario también. Entonces, de hecho, no tenemos ninguna lista de cuáles fueron las cartas de Pablo que entraron en este pequeño canon al cual hace referencia indirectamente la segunda carta de Pedro. ¿Son todas las que nosotros hoy consideramos dentro de nuestra Biblia? Son algunas, porque él dice en sus cartas y no las menciona. De hecho, no tenemos ninguna lista completa de los libros canónicos del Nuevo Testamento hasta el año 367, en el cual un obispo de Alejandría, Atanasio, dirige una carta de Pascua a su congregación, sus congregaciones, ¿no es cierto?, toda la zona norte de Egipto, y dice, para nosotros, el Nuevo Testamento se compone de los siguientes libros, y da la lista de los libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Ese es el primer documento conocido que tiene la lista. Ahora pensemos que estamos en mitad del siglo IV, en la segunda mitad del siglo IV. O sea, que los cristianos durante 300 años no tuvieron un canon del Nuevo Testamento. Y de hecho, aparecen en distintos documentos listas distintas. La carta de Santiago, el Apocalipsis, la misma segunda Pedro, la carta de Judas, no aparecen en muchas de las listas, muchas no hay algún que otro hallazgo, no aparecen en los hallazgos que se hicieron de textos incluidos en el Nuevo Testamento. Sabemos que las cartas de Pablo y los 4 evangelios sí ya tenían cierta autoridad hacia mediados del siglo II. Ya eran reconocidas. ¿Por qué? Porque aparece un hereje, un tal Marción, que dice, la fe de Jesucristo no tiene nada que ver con el Dios guerrero, el Dios, ¿cómo es que se llama?, exclusivista de los judíos. Por lo tanto, nosotros no reconocemos la autoridad del Antiguo Testamento ni de los escritores judíos seguidores de Cristo, sino solamente a Pablo, porque fue justamente el que se diferenció del judaísmo. Y el Evangelio de Lucas, que es el único texto escrito por un no judío, hasta donde sabemos, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento. Entonces, para Marción, solo las cartas de Pablo, que no dice cuáles son, y el Evangelio de Lucas tienen autoridad. La Iglesia de Roma, de la cual era parte Marción, dice, no, esto no es nuestra fe. Nosotros aceptamos, bla, 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 bla. Por lo tanto, reconocemos también el Antiguo Testamento, aunque no dice qué versión del Antiguo Testamento, ¿no? Y los textos apostólicos, pero no dice cuáles son los textos apostólicos, ¿no? Y entonces se fueron estableciendo distintos criterios para la formación del canon del Nuevo Testamento.
que hubieran sido escritos por los apóstoles o sus discípulos directos, ¿no es cierto?, cuya autenticidad sea reconocida por las iglesias, ¿no? Entonces, con esos dos criterios es que fueron haciendo una selección. Aunque en algunas iglesias y en algunos lugares se aceptaban otros textos bajo ese criterio. Por ejemplo, el conocido como Evangelio de Santo Tomás o el Evangelio de Pedro, que después la iglesia mayoritaria no reconoció y que no están en las listas de Atanasio. Pero para muchos cristianos durante los primeros 2 y hasta 3 siglos siguieron siendo libros que formaban parte de su escritura. Y es más, algunos después también lo siguieron considerando porque se apartaron de lo que se llamó la ortodoxia. Entonces grupos gnósticos o otros grupos disidentes dentro del cristianismo siguieron usando esos textos. Incluso, por ejemplo, un Evangelio de María Magdalena que hay, ¿no? De manera que el panorama, cuando alguien dice, la Biblia que siempre hemos tenido, no siempre la hemos tenido. Hubo, no 5 años, 3 siglos de cristianismo sin una delimitación. Eran menos cristianos que nosotros. Afrontaron el martirio con esos libros que hoy nosotros consideramos apócrifos. ¿No es cierto? O sin tener claridad acerca de cuáles eran los libros de la Escritura, o discutiendo cuál era la interpretación correcta, como dice acá Pedro. Por eso yo a veces cuando escucho ciertas posiciones muy cerradas, muy fundamentalistas, muy literalistas, me echaron a las primeras 10 generaciones de cristianos. Vamos a volver en el próximo domingo sobre el tema de interpretación que tiene que ver justamente con esto. De manera que ahí está uno de mis latiguillos que siempre mis nietos me señalan, que es esa expresión de manera que. Me la van a encontrar muchísimas veces, me he acostumbrado y a veces me doy cuenta después de decirla. Para los chicos es algo de qué expresión, ¿no? Claro, es un sello distintivo. Y es una expresión que dicen, hablas igual que el abuelo José, usás de manera que. Bien, recreo aparte, volvemos. Entonces, estos textos, además hay textos que se perdieron. Ya vimos en el Antiguo Testamento que hay algunos textos, por ejemplo, los de las crónicas de los reyes o de las batallas de Jehová, vimos que están mencionados, pero que no los tenemos en el canon. Se perdieron probablemente durante el tiempo del exilio babilónico. En el Nuevo Testamento también pasa lo mismo. Vamos a ver el principio del Evangelio de Lucas. Los primeros 4 versículos del Evangelio de Lucas. Alguien que lo encuentre, lo lee, así vamos. Los primeros 4 versículos. Los primeros 4 versículos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien. ¿Quién era este Teófilo? Hay muchas teorías al respecto.
y demás. Pero me voy a concentrar solamente en un punto de que está al principio nomás. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos la enseñaron los que al principio la vieron con sus ojos. Es decir, Lucas reconoce que se basa sobre historias y documentos, probablemente algunos escritos, ¿no es cierto?, que ni siquiera escuchó directamente, sino como nos la enseñaron los que. De manera que, ¿dónde están esos relatos, esos textos que Lucas incluyó? No los tenemos. En todo caso, los tenemos sumergidos en el Evangelio, incluidos en el relato. Algunos sí, otros no, y otros cambiados. Porque seguramente los que lo vieron con sus ojos lo dijeron en arameo. Y Lucas lo escribió en griego. Hay una teoría hoy bastante aceptada de que hubo algún primer documento en arameo que reunía los dichos de Jesús y que a ese documento tuvo acceso Lucas por un lado y Mateo por el otro, pero no Marcos ni Juan. Por eso uno encuentra en los evangelios de Mateo y de Lucas sermones de Jesús que no aparecen en Marcos ni en Juan, pero que no coinciden exactamente en términos. ¿Por qué? Y porque ese documento lo tradujeron o lo usaron en forma distinta. Entonces, uno tiene una versión del Sermón del Monte en Mateo 5 y tiene una versión más o menos parecida del Sermón del Llano en Lucas 6. Probablemente hubiera un conjunto llamado logia, o sea, palabras en hebreo, que algunos lo llaman documento Q, ¿no?, que se supone, pero que no se ha encontrado, obviamente, porque si no lo tendríamos. Se encuentra disperso en los evangelios de Mateo y de Lucas. Y uno puede ver coincidencias y disidencias. Nuevamente tenemos aquí otra cuestión que influye sobre el tema de autoridad, especialmente frente a las lecturas fundamentalistas. En esas disidencias, ¿con qué nos quedamos? No nos podemos quedar con las dos versiones al mismo tiempo porque no coinciden. ¿Se acuerdan cuando vimos en Pascua los relatos de la resurrección? Que Mateo lo tiene el resucitado haciéndose presente en Galilea y Lucas diciendo no se muevan de Jerusalén. Las dos cosas al mismo tiempo no funcionan. ¿No es cierto? ¿Por qué? Y porque son versiones. Uno la escuchó de una manera, el otro la escuchó de otra. Uno recibió una tradición, otro recibió otra. Entonces, ¿cómo resolvemos este tema? Y vamos a la cuestión de autoridad. Aceptamos el canon, aunque como ustedes saben hay una discusión también sobre el canon del Antiguo Testamento. Porque la Iglesia Católica y algunas iglesias ortodoxas aceptan lo que era la traducción griega del Nuevo Testamento como su fundamento, del Antiguo Testamento como su fundamento.
mientras las iglesias evangélicas en general y algunas otras iglesias ortodoxas aceptan la versión hebrea. Son 7 libros de diferencia. ¿Por qué se impone para el catolicismo la versión griega? La versión griega, digo bien. Hay muchos argumentos, pero en resumen va a uno: los tradujo Jerónimo. Entonces, cuando Jerónimo traduce la Biblia completa al latín, que es ya en el siglo IV, ¿no es cierto?, traduce lo que él entiende que era, y la iglesia de Roma en la cual está, lo que entendía que era la Biblia. Y entonces incluye estos libros, aunque no todos los libros de la versión griega, de una de las versiones griegas, porque había más de una versión griega, de la llamada Septuaginta o versión de los 70. ¿No? De manera que ahí establece de alguna manera lo que fue el canon latino. Y esos son los que llamamos deuterocanónicos. Esos son los que llamamos deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que por ejemplo Casiodoro de Reina los incluye en su Biblia, en su primera traducción, pero los pone aparte y dice: estos libros están para edificación del creyente, pero no hacen doctrina. Wesley decía lo mismo: ayuda a leerlos, pero no pueden ser fuentes doctrinales, ¿no? Y digo para que veamos que la cosa a veces no es tan simple como algunos nos la quieren hacer creer, de que todo el mundo siempre fue igual. Y de hecho, la Iglesia Católica, y esto es importante por una discusión que les voy a indicar en unos minutos, la Iglesia Católica decide formalmente cuál es el canon en el Concilio de Trento, o sea, después de la Reforma. Es más, la discusión no fue sobre el Nuevo Testamento, porque eso fue, pero sí fue una discusión entre quienes sostenían que debía usarse la versión hebrea, igual que lo hacían los protestantes, y quienes sostenían que debía usarse la versión griega del Antiguo Testamento como la había traducido Jerónimo. Quienes defendieron la versión hebrea fueron los franciscanos. Y quienes se opusieron y inspiraron, digamos, el decreto que mantiene la versión griega fueron los jesuitas. Con lo cual resulta bastante paradójico que el primer papa jesuita se llame Francisco. Bueno, pero eso era... Ahora, ¿qué versión del Antiguo Testamento entra en el canon? Porque tampoco el texto del Antiguo Testamento es uno solo. Había distintas tradiciones dentro del propio pueblo hebreo. Hace el año 1000 de nuestra era, año 4700 y algo del judaísmo, no me acuerdo exactamente el número ahora, se reúnen los mayot, los escribas, y reúnen todas las versiones distintas que tenían de los escritos hebreos. Hacen lo que hoy llamaríamos un congreso, estudian todas esas y van generando un texto que unifica todas las diversas versiones que había, diversas versiones, lindo juego de palabras, todas las diferentes
escritos que había, los reúnen en uno. Deciden cuál puede ser el más cercano al original y demás. Y en algunos casos, ante la duda, ponen lo que se llama en hebreo un kerit ketiv. Se lee tal cosa, puede leerse tal otra, ¿no? Como nota al pie, para indicar que en algunos puntos no llegaron a un consenso 100%. ¿Qué hacen estos señores? Llegan a un texto unificado, lo copian y destruyen todo lo demás para que no hubiera más discusiones. De manera que no tenemos versiones de los textos del Antiguo Testamento entre el 180 o antes el 70 y el 1000. Salvo que ahora, hace menos de 100 años, se descubrieron algunos textos en las llamadas cuevas de Qumran. Cosa nueva. Pero cuando se coteja los textos en hebreo que se encontraron allí con los actuales, se ve que hay muy pocas diferencias. Son mucho más las diferencias que hay entre el texto hebreo y el griego de la Septuaginta. Ese es nuestro canon. Entonces, ahora, ¿por qué dije yo? No, para un segundito, pido un vasito de agua. Y si hay preguntas o cosas así, antes de que entre en el otro tema. Estamos hablando de logos, Sí. ¿cierto? Entonces, del orden de logos, y cuando existen distintas versiones y distintas interpretaciones de un hecho que se escriben distinto, para ellos era rema, para los que lo escriben era rema. Rema es la otra palabra griega que significa Sí, palabra. Sí, hay un... Yo no exageraría, yo sé que se ha trabajado mucho esa distinción, y yo no exageraría tanto, porque en el uso común, lo que se llama el griego koiné, ya esa diferenciación tan clara entre la palabra como sonido y demás y la palabra como contenido, el rema sería la palabra como sonido, lo dicho, y el logos, el contenido, no estaba tan clara en el habla común, ¿no? Cuando uno dice, y voy a eso después, voy a eso inmediatamente. Gracias, Enrique, por la pregunta, porque sirve para... Pero el rema no es la palabra diciente, Sí, por eso la digo. palabra viva, y el logos, la palabra dicha, el hecho que ya terminó. Esa distinción no funcionaba tan claramente en el lenguaje común. Esa distinción es académica. Pero en el escrito común no había esa distinción académica. Porque No, pero para logos... nosotros. Digo, sí, ahora voy. No, quiero ir a eso justamente. Porque además la palabra logos tenía muchos significados. Logeia, que deriva de logos, significaba factura, cuenta. ¿No? Un administrador llevaba una logeia. Incluso Pablo la usa en ese sentido cuando habla de administrar la ofrenda para los santos de Jerusalén. De manera que logos podía ser relato, podía ser, pero además hay otra palabra que no se usa, que es epos, de donde viene nuestra palabra épica o epopeya, que es que también habla del relato, lo dicho como relato. De hecho, el verbo griego para hablar tiene en el presente es el verbo lego,
que viene de logos, y para el pretérito usa eipon, que viene de epos, porque una es la palabra presente y otra es la palabra sobre el pasado. ¿No? De manera que hay muchas distinciones en ese sentido. ¿Qué es lo que nosotros consideramos? Y ahí voy entonces al fondo de tu pregunta. Ha habido dos, especialmente en la discusión moderna, dos posiciones bastante encontradas. Una que dice, la Biblia es la palabra de Dios. O sea, hay una identidad entre la Biblia y lo que Dios dice, para usar una figura muy humana de decir, ¿no? Y entonces de ahí nacen las interpretaciones literalistas. Si es la palabra de Dios, es lo que está escrito y no hay tutía. Y la inerrancia, ¿no? La inerrancia y una serie de otras sutilezas. Pero por otro lado, hay quienes dicen la Biblia contiene la palabra de Dios. En el sentido de que no es la palabra textual, sino lo que Dios expresa. ¿No es cierto? Entonces no hay que atenerse a la palabra, al rema, como diría, sino hay que atenerse al logos. ¿No es cierto? A la lógica. No, pero si, escúchame, si vos tenés un Dios vivo, presente en tu vida, cuando te acercás a la palabra, cuando tomás la palabra, llegás al logos, Dios te puede hablar. Te Ese puede es otro decir, tema. te puede decir, te puede convertir ese logos en rema. Ese es otro para tema. vos. Ese es otro tema. Porque los que escribían... Ahí vamos al tema de la interpretación. El que escribe en su lengua. Y ahí, entonces, déjame que termine la explicación y después vemos. A mí y a muchos otros, no me conforma esa distinción. Porque si yo digo la Biblia es la palabra de Dios, me encuentro con ese problema que señalamos antes. ¿Cuál era la Biblia? ¿No es cierto? Si ese literalismo, me encuentro con contradicciones. Pero tampoco me interesa o diga, puedo sostener la idea de que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pareciera un envase, ¿no es cierto? La limita. Externo, un envase externo que ¿dónde diferencio el envase del contenido? ¿No? Entonces, ya cuando digo contiene, pareciera que la Biblia es, digamos, algo que rodea la palabra de Dios, pero no necesariamente yo tengo que buscar los caramelos dentro del frasco. Y la Biblia es nada más que el frasco. Y me parece que eso es insuficiente para una palabra inspirada, como nosotros seguimos sosteniendo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa la ofreció un teólogo del siglo pasado, Karl Barth, en medio de esta discusión, que es una discusión moderna. Después, cuando veamos la historia de la interpretación el domingo que viene, vamos a ver que esa discusión es bastante moderna. ¿Y por qué digo que es moderna? Barth dice, miren quién escribe la Biblia. Los profetas, Mateo, Lucas, Pablo, ¿qué son? Escritos humanos. ¿Qué tienen de especial esto? Que son testigos, como dice
lo que, como dijo Lucas, o como dice también la primera carta de Juan, nosotros que hemos visto y oído y palpado con nuestras manos lo concerniente, damos testimonio de ello. Y el final del Evangelio de Juan, este es el testigo que escribió estas cosas y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, ¿qué dice Bar? La Biblia es el testimonio de la palabra de Dios. La palabra dicha. De la palabra recibida, más que dicha, recibida. Claro. ¿No? Que es una cosa distinta, La porque palabra yo digo algo, pero ustedes reciben. Recibieron la palabra diciente Claro, efectivamente. y lo convirtieron en letra para nosotros. Lo convirtieron en letra para nosotros y nosotros tenemos que hacer la tarea inversa de convertir la letra en fe, en discurso de fe. Es como Palabra pensar la revelación de Dios es un Nosotros primer no. acto y la escritura es un segundo acto, que es una interpretación de esa revelación de Dios para ponerla por escrito. Es que tenemos lo mismo con la encarnación de Jesús. Claro. El Verbo se encarna en una persona que tiene todas las limitaciones de la persona humana, tiene sed, se cansa, llora cuando muere un discípulo, un amigo, tiene sed en la cruz, y invoca al Padre como sintiéndose abandonado, finalmente muere y tiene las alegrías de las personas humanas, tiene amigos y amigas, quienes lo reciben en la casa, quienes los invitan a comer, quienes lo invitan a participar con él, ¿no? Incluso lo acusan de que le gusta banquetear, dicen algunos, ¿no? Y justamente pone esas imágenes felices del banquete como el lugar de la eternidad, ¿no? Es un ser humano que es la palabra de Dios encarnada, pero tiene las limitaciones y las condicionalidades de la vida humana. Habla en un determinado idioma y no habla en todos los idiomas al mismo tiempo. ¿Cierto? Con la escritura pasa lo mismo. Es un testimonio de esa encarnación que tiene la presencia del Espíritu, pero que también tiene las condicionalidades que le da la realidad humana. ¿Cierto? Entonces, esa expresión, la Biblia es el testimonio de la palabra de Dios, nos ayuda a salir de esa aporía, de esa paradoja, de si es literalmente o es solo un contenido. Es la forma en que, digamos así, testigos privilegiados e inspirados nos dejaron su testimonio para guiarnos. Si le permitís, Dios te aclara. Entonces, Vos no podés un pensar. último esquemita que surge de esto. Yo tengo este simbolito, lo utilizo para Dios. Es la letra griega Theo, mayúscula. Theta. Dios tiene la creación, donde están los seres humanos, y distintos seres humanos van protagonizando distintos hechos. Algunos hechos reflejan la voluntad divina y otros no. En un determinado momento aparece el Mesías, que marca el espacio de estos hechos que lo anuncian.
Pero la presencia del Mesías agranda esto, porque aparecen nuevos testigos y nuevos hechos. Incluso aparecen testigos y hechos fuera del pueblo hebreo. Aunque también aparecen lo que llamamos herejías o formas de entender lo mesiánico que se apartan de esto. Y esto produce una proyección. En un determinado momento, hacia el año 100, se dice, con estos testimonios nos alcanza. ¿Significa esto que no se siguen produciendo hechos? No, porque Dios es un Dios vivo que sigue llamando e inspirando. Lo que pasa es que este canon genera una proyección que nos permite discernir qué hechos quedan dentro de esa proyección y qué hechos caen fuera de esa proyección. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como, acá tengo un arquitecto y me va a desmentir si digo mal, pero es como el plano del arquitecto. La casa es mucho más grande que el plano. Refleja el plano, pero no es el plano. Si yo fuera a hacer un plano, digamos, con las mismas medidas que tiene la casa, no es un plano. Para hacer un mapa del mundo tendría que cubrir todo el mundo. El mapa, el plano, me da una idea de lo que debe ser. Pero esa idea tiene que proyectarse después en la realidad. ¿Pero es una idea intelectual o es una idea de fe? Bueno, idea, yo digo, a ver, me pones otro tema que hay que sacar ahí. Todo el tema de... Puede ser la consecuencia de esa idea. Del sentipensar, como se dice, ¿no? Cosa que es a la vez idea, sentimiento, experiencia, proyección de fe, voluntad de vida, ¿no? Todo eso. Porque el testimonio expresa eso. El testimonio no es un libro de filosofía, es un libro de vidas, especialmente de la vida del Mesías, donde se expresa justamente todo lo que dijimos, sus enseñanzas, pero también sus sentimientos, sus emociones, sus experiencias de vida, ¿no? Entonces la idea es que el canon lo que hace es proyectar como el mapa o como el plano del arquitecto la experiencia de aquellos primeros testigos del Antiguo y del Nuevo Testamento, para que nosotros en nuestra fe podamos discernir dónde está presente el mismo espíritu que inspira